habíamos estado comentando, ¿cierto?, que nosotros podíamos poner logaritmos en la Y o en la X o en ambos, ¿ya? Y de acuerdo al lugar donde poníamos el logaritmo, esos modelos se pueden llamar o lineal lineal o nivel nivel, también se puede llamar ¿cierto? Lineal log o nivel log o log lineal o log log, ¿cierto? Yo les comentaba que también se puede usar nivel como terminología. Y aquí está la explicación, obviamente, de la pendiente, ¿ya? En general, donde está el logaritmo, hablamos de porcentaje, ¿ya? Si el logaritmo está arriba y abajo, en la Y y en la X, entonces hablamos de porcentaje sobre porcentaje, que es en este caso, ¿cierto? Que sería básicamente elasticidad. Entonces lo que habíamos estado haciendo era la aplicación de los logaritmos, ¿cierto? Ahí teníamos nuestros datos. Acuérdense que esta era la variable Y y el ingreso es la variable X. Y lo que habíamos hecho es una regresión de Y sobre X, ¿ya? Que es lo que habíamos hecho es datos, análisis de datos, regresión, la Y sobre la X, ¿ya? Y lo habíamos puesto en una hoja nueva, ¿cierto? Habíamos corrido el modelo, y este modelo, como las dos variables están en su nivel, sería un modelo lean o, si ustedes quieren, nivel. ¿Ya? ¿Cómo se interpretaba la pendiente aquí? Si las unidades, ¿cierto?, de Y estaban en dólares por mes y las unidades de X estaban en dólares por hora, entonces la pendiente que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Esto acuérdense que es de Y a de X. Esta pendiente decía que por cada dólar adicional de ingresos, ¿cierto?, el gasto mensual en alimentos aumenta en $10, ¿ya? O si ustedes quieren, por cada dólar adicional de ingreso, $10 más en gasto en alimentos, ¿ya? Esa es la pendiente, ¿ya? Ahora, yo les comentaba que nosotros podíamos aplicar logaritmos y habíamos comentado también por qué aplicar logaritmos. Esto lo vamos a estar conversando durante el curso, pero en general todas las variables positivas, las que tienen que ver con ingreso, con dinero, cifras grandes, usan logaritmos, ¿ya? Entonces nosotros podemos aplicar aquí el logaritmo natural. Normalmente se usa logaritmo natural, entre paréntesis, aunque los apuntes y el libro hablen de log, siempre se refiere al logaritmo natural, ¿ya? Uno podría aplicar logaritmo en base a 10 también, pero normalmente en economía se usa el logaritmo natural. Entonces podemos aplicar nuestros logaritmos, ¿ya?, en ambos casos. Ups, ¿qué pasó aquí? Ahí. Y aplicamos nuestro logaritmo natural directamente, ¿cierto? En el otro caso también, y después copiamos, y ahí están nuestros logaritmos. Y lo que habíamos estado haciendo, ¿cierto?, es haciendo las tres combinaciones restantes. Este es nivel. Podemos hacer nivel log, ¿cierto?, donde la variable Y está en nivel y la variable X en log. Hagámosla, ¿cierto? Está bien aquí. Y en vez de que la variable X esté en su nivel, la vamos a usar el logaritmo, ¿ya? Y esto se puede interpretar de dos formas. Acá está, ¿cierto? Esta sería el nivel log. Esto se puede interpretar de dos formas. Uno podría hablar, si lo miran tal como está, uno podría decir un 100%
de aumento, ya, un 100% de aumento en el ingreso significa, ¿cierto? Un 132 dólares por mes, ¿cierto? En gasto en alimentos, ¿cierto? Porque aquí lo dice 100%, pero si yo lo quiero hacer en 1%, tomo esta cifra y la divido por 100, y en ese caso habíamos dicho que un 1%, un aumento de 1% en el ingreso, significa 1,32 dólares por mes más en alimentos. ¿Se entiende? Así que si no hacen ninguna transformación, si no dividen por nada ahí, sería directamente, se interpreta directo, pero esta sería un 100% de cambio. ¿Ya? De hecho, si ustedes miran sus apuntes, estaríamos en el caso de, en este caso, clean log, nosotros dividimos por 100, se fija, pero si yo lo dejara así solamente, estaríamos hablando de un 100% de cambio. De hecho, está más claro acá, en alguna parte. No. Bueno, en ambos casos está dividido por 100, pero créanme que es así. Si el logaritmo está en la X, estamos hablando de un 100% de aumento. Si ustedes lo quieren en 1%, lo dividen por 100. ¿Ya? ¿Está claro? No sé si hay consultas respecto a eso. Ahora, ese es el caso del lin log, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo hago el log nivel? En el fondo, vamos a hacer una regresión donde el logaritmo está en la Y y la X está en su nivel. ¿Ya? Vamos a datos, análisis de datos, regresión, ¿cierto? Nuestro logaritmo está en la Y y nuestra X está en nivel, ¿cierto? Y este sería nuestro log nivel. ¿Ya? Y en este caso, si ustedes se fijan, la pendiente es 0,04. ¿Qué significa esto? Fíjense dónde está el logaritmo, ¿cierto? Dice que un aumento en $1 por hora, ¿cierto? Significa un aumento, un incremento de 4%, esto por 100, ¿cierto? En el gasto en alimentos. ¿Ya? Eso significa. Y finalmente tenemos el caso el que más se usa en muchos casos, ¿cierto? Es donde tenemos el logaritmo arriba y abajo, en la Y y en la X en la práctica, ¿cierto? Y en ese caso estamos hablando de un log-log, es decir, haríamos la regresión con estos, ¿cierto? Logaritmo natural de Y sobre logaritmo natural de X, ¿ya? Y este sería el log-log. Y lo que tenemos, esto es lo que llamamos elasticidad, ¿ya?
¿Y qué significa esto? Es 1% de aumento en el salario, en el ingreso. Significa un 0,5%, 0,55% de aumento en el gasto en alimentos. ¿Se fijan? Esto es porcentaje sobre porcentaje. Bueno, para que se sientan cómodos con esto, tienen que practicar. Pueden usar, por ejemplo, también el set de datos de los alumnos, donde tenemos peso y estatura, y ustedes pueden jugar, ¿cierto? Cambiándole, cambiando cada variable por logaritmo, ¿cierto? Y haciendo estas 4 combinaciones, ¿cierto? El modelo normal, después tenemos el nivel log, log nivel y log log, ¿ya? No es complejo, la interpretación es la que uno debería aprender a hacer, ¿ya? Hasta ahí quedamos más o menos. Me imagino que no hay consultas hasta ahí, ¿no? Bueno. No, profe. Excelente. Ya, pues vamos entonces a avanzar un poquito más. Ahora, ya habíamos comentado algo de los supuestos de la regresión, ¿cierto? Y estos supuestos se llaman los supuestos de Gauss-Markov, ¿ya? Y básicamente hay 4 supuestos que son para insesgamiento. El primero es que los betas son lineales, ¿cierto? O sea, los betas son lineales. El modelo de la población básicamente es lineal en sus betas. Ese es el primer supuesto. El segundo, que la muestra viene de un muestreo aleatorio, ¿cierto? Se supone que viene una muestra aleatoria. Son pares de datos, ¿cierto? X, Y sub I, ¿cierto? Desde la población, ¿ya? Eso es importante, esto es un supuesto. Tercero, que existe varianza en X, ¿cierto? Tiene que existir varianza en X, si no, no se puede obtener la regresión. Y el cuarto es que el supuesto más importante, ¿cierto? El de media condicional cero, que básicamente dice que el valor esperado del error es cero para cualquier valor de la variable explicativa. Es decir, de alguna forma, esto también implica que no existe relación entre el error y X, ¿ya? Y que el valor esperado del error siempre es cero, ¿ya? Estos supuestos se llaman de Gauss-Markov y son los supuestos de insesgamiento. Si se cumplen estos 4 supuestos, los betas obtenidos, ¿cierto?, representan al beta de la población, ¿ya? Sin sesgo. Ahora, hay un quinto supuesto, que en realidad, este quinto supuesto no afecta el insesgamiento de los betas. Este quinto supuesto afecta lo que llamamos inferencia, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a sacar conclusiones acerca de la población a partir del modelo de la muestra, ¿ya? Y este es el supuesto de varianza constante u homocedasticidad, ¿ya? ¿Y qué significa? Que el error tiene la misma varianza dado cualquier valor de la variable explicativa. Es decir, que la varianza del error para cualquier valor de X es constante y es igual a sigma cuadrado, ¿ya? Este es el supuesto de homocedasticidad. Bueno, en esta parte lo que se está probando aquí es que efectivamente el método de mínimos cuadrados es insesgado. Ustedes lo pueden seguir el álgebra aquí. Finalmente, esto es lo que importa, ¿cierto? Se prueba que el valor esperado del beta 1, ¿ya? El beta 1 de la muestra, ¿cierto?, es igual al beta 1 de la población, ¿ya? O sea que a través de una muestra nosotros podemos estimar adecuadamente el beta 1 de la población, ¿ya?
siempre y cuando se cumplan estos 4 supuestos. Es decir, los betas son insesgados, el insesgamiento, ¿cierto?, depende de nuestros 4 supuestos. Ya. Si alguno falla, obviamente los betas podrían ser sesgados. Ahora, lo más importante es que efectivamente los betas que nosotros obtenemos representan al beta de la población, pero no sabemos qué tan cerca o tan lejos estamos del beta verdadero, ¿ya? En la práctica, lo que existe aquí, ¿cierto?, es una distribución. ¿Se acuerda cuando veíamos la distribución muestral del promedio? Aquí lo mismo. Tenemos una distribución de betas muestrales, ¿ya? ¿Se acuerda la distribución de todos los posibles promedios de tamaño n? Bueno, acá lo mismo. Aquí si nosotros hiciéramos la distribución de todos los posibles betas obtenidos de muestras de tamaño n, ¿cierto? Estos betas se distribuyen alrededor del parámetro verdadero, del beta verdadero, ¿ya? Ahora, ¿qué tan cerca o tan lejos del beta verdadero estamos? Bueno, ¿cierto? Ese es lo que nosotros podemos determinar, ¿cierto? ¿Qué tan ajustado alrededor del beta estamos, ¿cierto? Eso depende básicamente del intervalo de confianza, ¿ya? ¿Está claro? Pero lo que sí sabemos es que este beta representa de alguna forma al beta verdadero, pero no sabemos qué tan cerca o tan lejos estamos de este, ¿cierto? Qué tan amplia es la distribución o qué tan angosta, y eso tiene que ver con los intervalos de confianza, ¿ya? Vamos a compartir nuevamente. Bueno, ahora hablemos un poquito de la varianza de los estimadores, de los betas, ¿cierto? Cuando hablamos de estimadores estamos hablando de los betas, en realidad, de los betas estimados, ¿cierto? Los que... Ya. Ahora, nosotros sabemos, ya lo habíamos comentado, que la distribución de la muestra se encuentra, de la muestra de nuestro estimador, está centrada alrededor del parámetro verdadero, eso lo sabemos. Y lo que nos interesa saber, como decíamos, qué tan desparramada es esta distribución, ¿cierto? Qué tan angosta o qué tan desparramada es esa distribución. Pero para eso tenemos que pensar en un supuesto adicional que ya lo habíamos comentado, que es el de la homoscedasticidad, ¿ya? Bueno, ¿qué significa la homoscedasticidad, cierto? Significa que la varianza del error para cualquier valor de x es constante, ¿ya? Esto también significa que es igual a sigma cuadrado, ¿cierto? Esto también significa que la varianza de la y para cualquier valor de la x es igual a sigma cuadrado, ¿cierto? O sea, nosotros podemos mirar la heterocedasticidad o la homoscedasticidad, la podemos mirar en el error o también en la variable y, ¿ya? En la práctica, ¿qué es lo que tenemos? Ustedes ven, tenemos la variable x, la variable y, ¿cierto? Aquí tenemos la línea de regresión, ustedes la ven. Y se supone que existe una distribución alrededor de esta línea de regresión, ¿ya? Y esa distribución, no sé si se fijan, tiene el mismo ancho de alguna forma. Eso significa que tiene la misma varianza. Una distribución de frecuencia, por eso tenemos este otro eje acá, ¿ya? Ese sería homoscedasticidad y esto es lo que nosotros suponemos, ¿ya? En caso contrario, en el caso de heterocedasticidad, no sé si se fijan aquí, pero la varianza de esta distribución va aumentando con la X, ¿cierto? En este caso tenemos X, en este caso es educación, y aquí tenemos salario, por ejemplo. Tenemos la línea, ¿ya? Y se supone que hay una distribución alrededor del punto de cada de la línea, ¿cierto? Y ustedes ven que esta distribución
va haciéndose más grande, más ancha, ¿cierto? A medida que la X aumenta. O sea, aquí la varianza aumenta con X. Y ese sería un caso de heterocedasticidad, ¿ya? De hecho, este set de datos que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Este set de datos que ustedes ven acá, si nosotros lo graficamos, lo vamos a graficar. Vamos a graficar la X contra la Y. Este set de datos claramente es heterocedástico. ¿Y por qué es heterocedástico? No sé si se fijan ustedes las varianzas, ¿cierto? Aquí tenemos, acuérdense, ingreso y aquí consumo, ¿ya? O gasto en alimento, si ustedes quieren. Pero no sé si se fijan aquí, a un ingreso bajo, la varianza es baja en I. En cambio, pónganse aquí, por ejemplo, miren la varianza. Hay bastante varianza, ¿cierto? Y en cambio aquí es un poquito más grande. O sea, no sé si se fijan que la varianza va aumentando con la I. Con la X, perdón. ¿Cierto? Aumentamos la X y la varianza en la Y, no la Y, sino que la varianza en la Y, qué tan variables son los datos, aumenta. Bueno, esto también se puede ver en el gráfico de residuales, ¿ya? Acuérdense que los residuales son observados menos estimados. Si ustedes miran este gráfico de residuales del modelo original, se da lo mismo. No sé si se fijan. Y esto, de alguna forma, después ya vamos a aprender, cuando nosotros tenemos una forma así, tipo embudo, eso es heterocedasticidad. Después vamos a ver cómo corregimos este problema, pero este set de datos claramente mostraría un problema de heterocedasticidad. ¿Ya? ¿Está claro? Varianza menor aquí y varianza mayor acá. ¿Cierto? A mayor X, mayor varianza. Bueno, pero el supuesto es que hay homocedasticidad, ¿ya? Ese es el supuesto. ¿Ya? Y bueno, a partir de ese supuesto de homocedasticidad, nosotros vamos a estimar, por supuesto, vamos a estimar la varianza de la regresión, que se supone constante, ¿ya? Igual a sigma cuadrado. Esta es la varianza de la regresión. ¿Ya? Y a partir de esa varianza vamos a obtener la varianza del beta. ¿Ya? Y a partir de esta varianza del beta yo voy a obtener la desviación estándar o el error estándar, si ustedes quieren, del beta, y por lo tanto podría poner intervalos de confianza al beta. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan aquí, la varianza del beta, o sea, qué tan desparramada es la distribución alrededor del parámetro verdadero, depende de la varianza de la regresión, que es esta que está aquí. Mientras más grande sea la varianza de la regresión, mayor es la varianza del beta, ¿cierto? Y esto que está aquí es la suma de cuadrados de X. Eso significa que mientras más varianza tenga en X, ¿ya? Más pequeña es la varianza del error. O sea, su intervalo de confianza va a ser más angosto, ¿ya? ¿Está claro? Y bueno, ya vamos a identificar dónde están todos estos componentes, por supuesto. Entonces, mientras más varianza tenga la regresión, se supone constante, por supuesto, igual a sigma cuadrado, mayor es la varianza del beta, ¿ya? A mayor variabilidad en X, ¿cierto? Mientras más varianza en X tenga, menor es la varianza del estimador. Por ejemplo, ¿qué significa tener más varianza? Por ejemplo, si ustedes están estudiando el efecto de la educación sobre el salario, para obtener un buen modelo, nosotros tendríamos que tener
individuos, ¿cierto?, que tengan muy poca educación, hasta individuos que tengan muchos años de educación. Se fija, tener mucha varianza. O, por ejemplo, si yo estoy estudiando el efecto de la edad de las personas sobre el peso corporal, a mí me interesa tener el mayor rango de edades posible. Ya. Y de esa forma mi estimador, mi beta, va a ser, la estimación de ese beta va a ser mucho más exacta de alguna forma. ¿Ya? Ahora, el problema es que esta varianza del error es desconocida, nosotros tenemos que estimarla, obviamente, y la única forma de estimarla, ¿cierto?, es a partir de los residuales, ¿cierto? ¿Ya? Nosotros observamos los residuales y usamos estos residuales para formar un estimador de la varianza del error. ¿Ya? Bueno, y finalmente, esto ya de alguna forma, ¿cómo se calcula la varianza de la regresión? No sé si se recuerdan, nosotros habíamos hecho la suma de cuadrados de residuales, ¿ya?, y la dividimos por los grados de libertad de residuales. Este era el cuadrado medio de residuales, básicamente, ¿cierto? De residuales. Y esto nos permite estimar la varianza de la regresión. Y a partir de esta varianza de la regresión, estimar los errores estándares de cada beta. Para que de manera abstracta es más difícil, así que lo vamos a hacer directamente aquí en el Excel. ¿Ya? Bueno, primero les quería preguntar, no sé si les queda claro el tema de la varianza, ¿cierto? Una cosa, ¿cierto?, es que el ingreso, el gasto en alimento aumente con el ingreso, ¿cierto? Esa es una cosa. Y la otra cosa es la varianza, ¿cierto? La dispersión que tienen estos datos. Porque yo podría tener algo así. Imagínense, yo podría hacer, lo voy a dibujar acá. Borrar todos. Imagínense que yo tengo este caso. Aquí tengo, este es ingreso y este es consumo, por ejemplo. ¿Ya? Yo tengo puntos de datos ahí, después tengo puntos de datos aquí, tengo puntos de datos aquí. ¿Ya? Bueno, claramente, si ustedes tiran una línea aquí, ¿cierto? Hay un efecto, ¿cierto? Se ve que a mayor ingreso, mayor consumo, ¿no es así? Pero miren las varianzas. ¿Cómo son estas varianzas? La dispersión de los puntos, ¿cómo se ve? ¿Iguales? Muy parecido, exactamente, muy igual. Entonces, en este caso tendríamos un caso de homocedasticidad, que es lo que nosotros buscamos, ¿ya? Pero lamentablemente, en muchos sets de datos, por su naturaleza, no son así. Son sets de datos que son, por ejemplo, aquí mismo. Vamos a cambiar aquí. Puede pasar esto, ¿cierto? Vamos a tirar la línea de nuevo. Esta la vamos a borrar aquí. Ya. Y aquí claramente la línea de regresión va a pasar por el promedio de estos datos, ¿cierto? Por el promedio de cada uno de estos, a lo mejor va a pasar por ahí. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero fíjense, en este caso, obviamente tenemos problemas de heterocedasticidad. Aquí tenemos una varianza chiquitita, va aumentando, y aquí tenemos mucho más varianza. ¿Ya? Muchos sets de datos son así. Esto se puede observar tanto en los datos originales, ¿cierto? ¿Ya? Como en los residuales, en el gráfico de residuales. ¿Ya? El gráfico de residuales, acuérdense, es la variable X contra el residual. ¿Ya? Si ustedes ven
esta cosa que nosotros llamamos funnel shape, ¿cierto? Como forma de embudo. ¿Ya? Si ustedes se fijan así. Claramente eso es heterocedasticidad. ¿Estamos claros? Eso es un concepto muy importante. Ahora, nosotros suponemos que esta varianza es constante y es igual a sigma cuadrado. Eso es lo que ese es nuestro supuesto. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a estimar? La vamos a estimar a partir de los residuales. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. ¿Ya? Y a partir de después de esta varianza, que es la varianza de la regresión, yo voy a estimar la varianza del beta. ¿Ya? Y esta varianza del beta 1 en este caso, ¿cierto? Es igual a sigma cuadrado dividido por esta sumatoria de x, que es como una varianza de x, ¿ya? ¿Está claro? Pero lo primero es asumir que es constante, lo segundo es estimarla a través de los residuales y a partir de esta varianza nosotros vamos a obtener la varianza del beta, ¿ya? Así que en eso vamos a trabajar ahora. Bueno, aquí tenemos nuestro modelo, o sea, nuestros datos, ¿cierto? Vamos por favor y estimemos de nuevo el modelo de regresión original. Lo tenemos acá, pero lo vamos a estimar de nuevo. Vamos a ir a datos, análisis de datos, regresión, ¿cierto? La Y. No sé por qué no me seleccionó aquí. La Y. La X. Listo. Ya. Bueno. Habíamos comentado, ¿cierto?, cómo se obtenían más o menos estas sumas de cuadrados, ¿se acuerdan? Esta es la suma de cuadrado total, que son en realidad la I menos el promedio de la I al cuadrado y sumado, ¿se acuerdan? Después teníamos la suma de cuadrados de regresión o del modelo, que eran estas, ¿ya? Que eran los I estimados menos el promedio al cuadrado, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y la suma de cuadrados residuales, ¿cierto? Que nosotros ya esto lo manejamos porque eran observado menos estimado, ¿cierto? Eso nos da el residual al cuadrado y sumado. En la práctica, ¿cierto? Aquí tenemos los residuales, si yo lo leo al cuadrado, este residual, que es, acuérdense la diferencia entre el observado, que es el dato real, menos el estimado, que es este, nos da el residual. Si yo tengo el residual al cuadrado, lo sumo. Esta suma es la suma de cuadrados de residuales. ¿Ya? Si ustedes la ven, 304.505, eso está ahí. ¿Ya? Bueno, y a partir de la suma de cuadrados residuales dividido por los grados de libertad residuales, que ya sabemos que en este caso son n-2, ¿cierto? Es n menos k menos 1, ¿cierto? Donde k es el número de variables en el modelo, que hay una, ¿ya? Y por lo tanto tenemos 38 grados de libertad. Y esto que está aquí es, lo habíamos comentado el otro día, esta es nuestra varianza, ¿ya? Ese es el estimador de la varianza de la regresión, que el cuadrado medio es lo mismo que una varianza, ¿cierto? Ese es nuestro sigma cuadrado sombrero, ¿cierto? Estimado. ¿Está claro? Que se supone constante. Y habíamos comentado también que esto está relacionado con la desviación estándar de la regresión, que es esta, que básicamente es la raíz de esto. Si ustedes sacan la raíz de... Esta es la varianza, la raíz. En otros casos lo van a ver incluso como desviación estándar. También le llaman SER, ¿cierto? Standard Error of Regression, también se le llama RMSE también. Tiene varios nombres, ¿ya? Esto. Pero básicamente es la raíz de esto, ¿ya?
¿Está claro? Así que, y la segunda parte, a partir de este valor, nosotros vamos a obtener los errores estándares de cada beta, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a obtener la varianza del beta. ¿Ya? Del beta 1, ¿ya? Y esa es sigma cuadrado, que ya la tenemos, dividido por esta suma de cuadrados de x. ¿Ya? ¿Y qué es esta suma de cuadrados de x? Es como una varianza en x, pero lo único que no tiene, no está dividida por... no está dividida por n ni n-1, sino que es solamente la suma de cuadrados. Y ahí lo vamos a calcular, ¿ya? Con eso calculo la varianza del beta 1 y después calculo el error estándar o la desviación estándar de el error estándar del beta 1, aplicándole la raíz a la varianza. ¿Ya? ¿Está claro? O sea, lo primero es obtener la varianza de la regresión. A partir de la varianza de la regresión, yo puedo obtener la varianza del beta, y a partir de la varianza del beta, aplicando raíz, obtengo este error estándar. ¿Y para qué necesitamos este error estándar? Para ponerle intervalos de confianza, ¿cierto?, al beta estimado. ¿Está claro? Entonces, ya tenemos la desviación estándar, o la varianza, como ustedes quieran. Acá está, la varianza. Y ahora lo que nos falta es la sumatoria de x. ¿Cómo vamos a hacer la sumatoria de x? Ya. Lo vamos a poner por aquí. Vamos a poner aquí la x, cada observación, menos el promedio de todas las x. Eso lo vamos a fijar, ¿sí? ¿Cierto? Con F4. Ahí. ¿Está claro? Y al cuadrado. Esa es la sumatoria de x. A ver. Sí, nos falta un paréntesis aquí. Ahí sí. ¿Va? Beta 2 menos... Beta 2 menos el promedio de beta 2 hasta el beta 41, ¿está bien? Y esto al cuadrado. ¿Cuál es el problema? Tiene un paréntesis de más, profe. Sí, será este. O el del final. No, no puede ser, esto está mal. Beta 2 menos el promedio. Aquí debería haber un paréntesis. Ah, me faltaba un paréntesis. Ahí sí. Ahí sí. Ya, gracias. Bueno, si ustedes, ahí tenemos la sumatoria de las desviaciones, ¿cierto? Y ahí nos da nuestra sumatoria de x, ¿cierto? ¿Se entiende? O sea, cada x menos el promedio de todas las x, ¿cierto?, al cuadrado y sumado nos da esta sumatoria de x, que es como una varianza en la práctica, ¿no? Así. Lo único que nos faltó dividirla por n-1, pero es técnicamente una varianza, ¿ya? Nos vamos después acá a nuestro, lo voy a poner por acá. No sé por qué no me... Ahí está, lo voy a pegar por ahí. Va, no lo copió. Copiar, pegar, ahí. Lo vamos a pegar como valor. Ahí sí, ¿ya? Esa es nuestra sumatoria de x, que es esta. Entonces, como yo conozco la varianza, que es esta, ¿ya?, la divido por la sumatoria de x, que es esta, lo que tengo aquí es la varianza del beta 1. Esto.
¿Está claro? Lo voy a poner en otro color. Vamos a poner en amarillo. ¿Ya? Y si ahora yo le saco la raíz a esto, entonces tengo el error estándar. Si ustedes lo ven ahí, es exactamente igual al que está ahí. ¿Está claro? Así que en la práctica, ¿cierto? Lo que tenemos es que mientras más grande sea la varianza, mayor va a ser la varianza del beta o el error estándar del beta, y mientras más varianza tengamos en X, más chico va a ser este. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bueno, esto lo tienen que tener súper claro, ¿eh? De dónde sale este error estándar. ¿Ya? Sale de la varianza y sale de la sumatoria de X. ¿Ya? Bueno, y con este error estándar que nosotros tenemos acá, yo puedo calcular mis intervalos de confianza, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos por un intervalo de confianza? ¿Se acuerdan cómo lo trabajamos? Nosotros decíamos, era promedio más menos un t por el error estándar. Eso es lo que aprendimos, ¿se acuerdan? Cuando hicimos el repaso la otra vez. Acá es exactamente lo mismo. Yo tengo el beta estimado más menos más menos un t por el error estándar. Ya. Entonces ya tengo el error estándar, que es este. Me falta el t. El t lo voy a sacar de la tabla de t. ¿Ya? Es como un t crítico de alguna manera, ¿cierto? Y esto lo voy a sacar como invertido t de 2 colas. Vamos a poner como nuestro intervalo de confianza es al 95%, ¿cierto? Yo voy a poner 0,05 acá. Y siempre se usan los grados de libertad de residual. Ya, siempre, para cualquier efecto aquí se usan los grados de libertad de residual. Ahí está el t. Y si yo multiplico ahora ese t por el error estándar, ya tengo mi intervalo de confianza, ¿cierto? Y ese solo voy a sumar y restar al beta estimado, en este caso 10. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, voy a sacar esto porque me está molestando a eso. ¿Qué pasó aquí? Que no lo agarró. Esto menos esto me da el límite inferior y esto más esto me da el límite superior. Entonces fíjense lo que obtuvimos acá, que el beta promedio estimado, ¿cierto? Es 10,2, pero en la población, ¿cierto? Este beta podría variar entre 5,97 y 14,4, ¿cierto? Con un 95% de confianza. ¿Qué es lo que ustedes observan ahí? ¿Ya? ¿Está claro? ¿Preguntas? Bueno, así que lo que hay que saber de acá, como decíamos, primero saber que esta es la varianza de la regresión, que se obtiene a través de la suma de cuadrados de residuales, ¿ya? Y que esta varianza está relacionada, por supuesto, con esta desviación estándar que está aquí, que es la raíz de esto, ¿ya? Y con esta varianza nosotros calculamos la varianza del beta y a partir de la varianza, aplicando raíz, calculamos el error estándar. Este error estándar multiplicado por un t obtenido con grados de libertad residual me permite calcular los intervalos de confianza. ¿Ya? Bueno,
Esto falla cuando nosotros tenemos heterocedasticidad, ¿cierto? Porque nosotros estamos asumiendo que esta varianza es constante y resulta que la varianza no es constante, ¿ya? Pero después vamos a ver cuáles son los métodos para corregir esto, ¿ya? Ahora, para el caso del intercepto, la fórmula para calcular el error estándar es un poquito distinta, pero también está basada en... ¿ya? No sé si la ven acá. Este sería para el error estándar del beta 0, ¿ya? Tendríamos... Bueno, esta era la varianza, ¿cierto? Estimada. Tenemos una sumatoria de x al cuadrado, ustedes la ven. Tenemos esta misma sumatoria de x, pero aquí multiplicado por n. Ya. Aquí se aplicó raíz ya. No sé si le explico. Y por eso este se quedó sin el cuadrado acá. Ya aquí tenemos el error estándar. Pero se fijan, el error estándar del beta 0 también está afectado por por la varianza o la desviación estándar de la regresión. ¿Ya? De hecho, lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un pequeño cálculo acá para obtener ese... Bueno, lo que vamos a hacer acá... ¿Dónde está? Acá. ¿Ya? Voy a poner la fórmula porque no me acuerdo de memoria. Lo voy a pegar acá. Eso es lo que está en el PowerPoint. ¿Ya? Vamos a tratar de calcular el error estándar del beta 0, que es este. ¿Ya? Bueno, no sé si se fijan que aquí usa la desviación estándar, ¿ya? Que es la raíz de la varianza en la práctica, ¿cierto? Y usa esta suma de cuadrados, suma de x al cuadrado, y después tenemos esta misma suma de cuadrados de x y un n, ¿ya? Entonces lo que nos faltaría sería este término, ¿cierto? Que sería los x al cuadrado, ¿ya? Tomamos nuestro x, bueno, esto anterior era x sub i menos promedio al cuadrado. Eso era lo que teníamos ahí. Y en este caso tenemos nuestro x sub i al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a tomar cada x, ¿ya? Lo vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? Y vamos a sumar aquí y tenemos esa suma de x al cuadrado. La vamos a poner por aquí. Entonces esta sería la suma de x al cuadrado. Y después aquí abajo tenemos esta suma de cuadrados de x, ¿cierto? Que sería, ya lo teníamos, esta. ¿Está claro? Y nos falta el s, que en la práctica, si ustedes quieren, es la raíz de esta. Podríamos tomar s también, da lo mismo. ¿Se entiende? Vamos a aprovechar aquí y vamos a hacer la raíz de... ¿Ya? ¿Está claro? Y ahora vamos a calcular el error estándar directamente del beta 0.
sería el S aquí, ¿cierto? Por la raíz de esto dividido por, ¿cuánto era el N? 40 por 40 por esta suma cuadrada. ¿No era así? $43, ¿cierto? Que debería ser más o menos lo mismo que tenemos acá. Ahí está, 43. ¿Se entiende? Bueno, ustedes ven que tanto el error estándar del beta 0 como del beta 1 están impactados, por supuesto, por la varianza de la regresión, que es esta. ¿Ya? Aquí calculamos el error estándar directo, ¿cierto? Pero si yo quisiera la varianza del beta 0 ahora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la fórmula? Si nosotros elevamos esto al cuadrado, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría S cuadrado, ¿cierto? Por... Se va a la raíz, ¿cierto? Aquí, y esto queda al cuadrado. ¿Está claro? Así que en la práctica, un mayor sigma cuadrado impacta directamente, ¿cierto?, a un mayor error estándar tanto del beta 0 como del beta 1. ¿Ya? Y si tenemos errores estándares mayores, tenemos intervalos de confianza más grandes, o sea, la estimación va a ser más mala. Imagínense aquí, varía entre 5,9 a 14,4. Mientras más estrecho ese intervalo, mejor es la estimación en la práctica. Más cerca estoy del valor real. Ya. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, y como yo tengo mi error estándar, no solamente puedo construir intervalos de confianza, sino que también puedo hacer pruebas de hipótesis. Ya. Si yo les preguntara, si les preguntara, o yo les dijera más que les preguntara, ¿cierto?, que en la población la pendiente, ¿cierto?, de este modelo es 14 en vez de 10. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? ¿Y por qué es verdadero? Porque está en el intervalo. Efectivamente, está en el intervalo. Y si yo le dijera ahora, la pendiente es 5. Falso. Es falso, exactamente, no está en el intervalo. ¿Ya? Y si yo le dijera, la pendiente es 0, o sea, no hay regresión, no hay regresión. Falso también, ¿o no? Falso también, exactamente. Ya. Bueno, esta última pregunta que le hice cuando dijimos que la pendiente era 0, es lo que vemos aquí también con esta prueba de T. ¿Ya? Ahí lo voy a hacer por aquí. Si yo digo que mi hipótesis nula, ¿cierto?, que en la población el beta 1 es 0, es decir, que no hay regresión, ¿cierto? En el fondo que estamos diciendo que la X no tiene ningún efecto sobre la Y, ¿cierto? Eso estamos diciendo, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa es que beta 1 es distinto de 0. ¿Ya? Yo puedo hacer una prueba de T acá. ¿Y cómo se hace la prueba de T? Como nosotros sabemos que se hace la prueba de T, ¿cierto? Es el estimador, que sería este, menos el valor de la hipótesis nula, que es 0. ¿Ya? Si quieren no lo ponen nomás, pero lo vamos a poner explícitamente. ¿Ya? Dividido por el error estándar. ¿Ya? Y ustedes ven ahí tenemos nuestro valor de T, que es el mismo que está ahí. Ese valor. Vamos a poner del mismo color.
¿Se fijan? Y ahora, para ese t, este t yo lo puedo comparar contra un t crítico. Ya sabemos cuál es el t crítico, lo hemos calculado de hecho antes. Es 2, ¿cierto? El t crítico era 2. ¿Es el t calculado mayor que el crítico? Sí, por lo tanto yo rechazo, ¿cierto? Esto es distinto de 0. Y la otra cosa que podemos hacer es calcular un p-value, aquí, que es básicamente meter este t a la distribución de t con los grados de libertad de residual. Entonces aquí tenemos distribución de t de 2 colas, metemos el valor calculado de t con 38 grados de libertad, que son eso, y me da mi p-value, que es el que ustedes ven aquí, ese, que es el mismo que está acá. Es pequeñito, ¿cierto? Por lo tanto yo rechazo. ¿Se fijan? Así que esta prueba que ustedes ven acá, esta prueba se hace para ver si efectivamente hay regresión o si en la práctica el X1 es significativo, el efecto de X sobre Y es significativo, ¿ya? Y claro que es significativo aquí, es distinto de 0, ¿ya? Ya les voy a explicar la última cosita aquí. En la práctica, lo que yo estoy diciendo con esa prueba es que si yo tengo dos variables, y y x, ¿cierto? Inicialmente, el mejor estimador de la y sería el promedio de la y, ¿cierto? Pero lo que nosotros estamos viendo en la práctica, y este modelo sería y es igual a beta 0, solamente con intercepto, ¿cierto? Que sería igual al promedio de las y. Lo que yo estoy viendo ahora es que efectivamente existe regresión, es decir, el modelo es, en vez de con intercepto solamente, sería más beta 1 por x, ¿ya? ¿Está claro? Entonces lo que estamos diciendo, estamos evaluando si este es distinto de 0. Si es distinto de 0, quiere decir que hay regresión. Si fuera igual a 0, quiere decir que el mejor modelo es el modelo solamente promedio. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, y con esto, en este caso, en el modelo lineal simple, nosotros lo hicimos mediante prueba de t. ¿Ya? Pero también nosotros lo podemos hacer con la prueba de f. ¿Ya? En el caso del modelo lineal, ¿se acuerda que había una f aquí arriba? ¿Ya? Que era el cuadrado medio del modelo dividido por el cuadrado medio del residual, ¿cierto? Era, en el fondo, el f era cuadrado medio de la regresión o del modelo dividido por el cuadrado medio del residual, y ahí nos da nuestro f, ¿ustedes lo ven? Ya. Y esta f tiene una característica. En el modelo lineal simple, esa f es igual a t al cuadrado. Si yo tomo el t que acabamos de calcular acá y lo leo al cuadrado, ustedes ven que son exactamente iguales, ¿cierto? En el modelo de regresión simple, entonces, f es igual a t al cuadrado, y no sé si se fijan, pero los p-values son exactamente idénticos. ¿Ya? O sea, en la práctica, para saber en un modelo simple, con una variable, para saber si es significativo o no, bastaría con que yo mirara la f. ¿Se fijan? Claro, esto es interesante porque yo sé, obviamente, el tamaño del beta, etcétera, pero desde el punto de vista de saber si es significativo o no, el efecto de la X bastaría con que yo mirara acá arriba. ¿Se fijan? Porque en este modelo de regresión simple, el F es igual a T al cuadrado. Bueno,
lo que tienen que saber ustedes es manejarse muy bien en este output, ¿ya? Esto tienen que manejarlo muy bien, manejar esta tabla de análisis de varianza perfectamente, saber de dónde vienen las sumas de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, identificar dónde está la varianza, ¿ya?, de la regresión, y tener una idea, por lo menos, cómo esta varianza impacta a los errores estándares y cómo a partir de estos errores estándares yo puedo hacer mis intervalos de confianza, ¿ya? Y con esto terminamos. Una cosita respecto a los intervalos de confianza. Yo les había comentado que Excel nos da por defecto el intervalo de confianza al 95, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo quisiera un intervalo de confianza distinto? Imagínense, aprovechando que tenemos el cálculo aquí a mano, ¿qué pasa si yo quiero calcularlo al 90% en vez del 95%? Lo único que tengo que hacer es cambiar el t. El t, en vez de, si yo lo quiero hacer al 90%, aquí en vez de ser al 5%, esto sería 0,1. Y mire cómo cambia el intervalo. Mientras menor nivel de confianza usemos, más angosto es el intervalo. ¿Se fijan? Antes era de 5,9 a 14 y ahora es de 6,6 a 13,7. ¿Cierto? En cambio, si yo lo hago ahora al 99%, ¿cierto?, con 0,01, ustedes van a ver cómo el intervalo se hace mucho más amplio, ¿ya? Bueno, esto lo podríamos hacer a mano, pero yo les comentaba que Excel nos permite a nosotros, lo vamos a hacer acá, agregar un segundo intervalo de confianza, que, ¿cierto?, por defecto nos da al 95, pero si yo quiero saber otro nivel de confianza, y aquí le pongo, por ejemplo, al 90, ¿ya? Cuando haga el output, ¿cierto?, me va a entregar los dos intervalos. ¿Se fija? Este es el al 95. Aquí, ahí están los valores, ¿cierto?, de 5,97 a 14,4, y aquí, como yo le dije que me diera también el de 90, me da el de 90, que va de 6,7 a 13,7. ¿Está claro? Así que, bueno, esto hay que manejarlo perfectamente y también entender un poquito, esto lo vamos a practicar, por supuesto, más adelante, vamos a seguir practicando esto, mirar un poquito de este gráfico de residuales, ¿cierto?, que nos muestra algo de, vamos a aprender después específicamente a cómo se evalúa la heterocedasticidad, ¿ya? Pero ustedes ven que aquí tenemos esta forma de embudo, de alguna forma, ¿cierto?, en el gráfico de residuales, que es la X contra el residual, ¿ya? Y eso muestra que este sería un set de datos heterocedásticos, ¿cierto? Tendríamos problemas de heterocedasticidad. Esa heterocedasticidad no afecta en nada la estimación del beta. Lo que afecta es las conclusiones, ¿cierto? Porque va a impactar básicamente, va a impactar a la varianza y por lo tanto va a impactar en nuestros errores estándar y por lo tanto en nuestras conclusiones, ¿ya? Bueno, eso sería, jóvenes. Esta materia tienen que estudiarla, trabajenla, aprovechen cuando tengan algún tiempito, ¿cierto?, de practicar, porque es la única forma de aprender. Bueno, nos vemos a la vuelta al receso, si Dios quiere. Que estén muy bien. Gracias, Chao, profe. profe, que esté bien. Chao, que esté Igual, bien. gracias.